Y como cada semana me acompañan los mejores en esta mesa, de nuevo telefónica, virtual, pero en riguroso voz en vivo en la radio española, que tengo ya. Puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues con muchas ganas del programa de hoy, Manuel, también de escuchar tu lección y, por supuesto, la pizarra de Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? A ver, ¿te tenemos por ahí? Sí, Sí. ¿Fernando? Ahora sí te oigo alto y claro. Muchas gracias, Domingo, por estar en la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme una semana más. Desde Value School también puedo saludar ya a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, pues con muchas ganas, como decía, del programa de hoy. Vamos a hablar de un tema que nos importa y nos afecta directamente al bolsillo a la hora de contratar nuestros productos de inversión, y lo vamos a hacer con nuestros amigos de Finicens. Hoy, nada más y nada menos, nos acompañan el CEO de Finicens, Giorgio Semensato, y también el director de desarrollo de negocio, Felipe Moreno. Giorgio, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues muchas gracias, ya los estamos todos, así que si estamos todos aquí en este programa siempre, comenzamos. El análisis de las comisiones que nos cobran a la hora de contratar nuestros productos de inversión es fundamental y muy importante a la hora de decidirnos por uno o por otro. Además, también es importante para hacer el cálculo de la rentabilidad real que vamos a obtener. Por otro lado, es un buen sistema de comparación, ya que a mismo estilo de inversión y mismos objetivos, unos fondos ofrecen unas tasas de rentabilidad muy atractivas, pero que, comparado con las comisiones que cobran, bueno, pues uno pierde atractivo frente a otros. Además, queremos saber cuántas comisiones nos cobran y a qué corresponde cada concepto. ¿Es lo mismo la comisión de gestión que lo que pagamos por depositaría? En definitiva, vamos a tratar de desentrañar los cálculos de comisiones para saber exactamente lo que pagamos cuando contratamos un producto de inversión. Y para profundizar muy bien en este tema y entenderlo desde todas sus aristas, nos vamos a buscar la primera lección de hoy con Manuel Llamas. Hola, soy José Antonio Larraz de Equan Capital y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Con Luis Fernando Quintero. ¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital 91 755 6974 o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital. Bueno, Manuel, un día en el que vamos a hablar, como decía yo al principio, de algo que nos interesa a todos y más cuando estamos planteándonos esa estrategia de inversión, sobre todo cuando nos acercamos por primera vez al mundo de la inversión. Yo creo que a todos nosotros, a los que nos sentamos alrededor de esta mesa cada domingo, nos ha pasado, sobre todo al principio, nos fijamos mucho en un producto de inversión que nos han hablado, que hemos estudiado, que hemos mirado, pero curiosidades de la vida, no miramos lo primero cuántas comisiones nos van a cobrar. Tampoco sabemos comparativamente en esos primeros momentos si son caras o baratas en comparación con otros productos similares. Pero para entenderlo mejor, Manuel, ¿qué son las comisiones y qué tipo de comisiones hay? Bueno, pues ¿qué son las comisiones? Básicamente es lo que nos cobran los intermediarios, ya sea una gestora, ya sea un banco o un broker, a la hora de comprar una acción o gestionar una cartera de acciones. Comisiones hay muchas y son muy variadas, pero si te parece bien, pues me centraré en explicar las principales comisiones que cobran fundamentalmente los fondos de inversión, puesto que es uno de los vehículos más extendidos entre los ahorradores. Hay básicamente tres tipos de comisiones en los fondos de inversión. En primer lugar, las comisiones de gestión y de depósitos, son las que cobran la gestora y el depositario, normalmente un banco. Estas comisiones son implícitas, es decir, ya están deducidas del valor liquidativo del fondo, puesto que se cargan directamente al fondo de inversión. Luego hay un segundo tipo de comisiones, que son las comisiones de suscripción y las de reembolso, que pueden ser a favor de la gestora o del propio fondo y que son explícitas, es decir, se cargan al partícipe en el momento en que se realiza la suscripción, es decir, cuando compras el fondo, o en el momento del reembolso, cuando vendes tu participación en el fondo y recuperas
tu dinero, parte de tu dinero o el cómputo total del mismo. Por lo tanto, estas son el segundo tipo de comisiones. Y el tercer tipo de comisiones básicamente son comisiones que se cobran por cambiar la inversión de un compartimento a otro, cambiar de fondos, por así decirlo, dentro de la misma gestora. Pero es que además de las comisiones hay que tener en cuenta que existen otros gastos que también tienen repercusión en la rentabilidad final del fondo. Un concepto relevante a tener en cuenta es el de gastos totales soportados por el fondo, también conocido como TER, expresado como un porcentaje sobre el patrimonio del fondo. Los gastos totales incluyen las comisiones de gestión y de depositaría que hemos comentado, pero también los servicios exteriores y otros gastos de explotación. Cuanto menor sea este porcentaje, mayor beneficio para los partícipes. Asimismo, conviene recordar que un fondo de inversión puede aplicar distintas comisiones a las distintas clases de participaciones que emita en función de diversos criterios. Ahora bien, ¿cómo saber las comisiones que aplica un fondo? Pues bien, la clave, quedaos con este nombre, folleto informativo, ya que es el documento oficial del fondo en el que se recoge, por así decirlo, sus señas de identidad, desde su política de inversión hasta las comisiones que cobra y el resto de características esenciales. Antes de comprar cualquier fondo es fundamental que el partícipe, como mínimo, se lea con atención el folleto informativo del fondo. Ahí aparecerán, entre otros datos relevantes, las comisiones que cobran a los partícipes y los distintos conceptos. Y es que, Luis Fernando, la información no solo es poder, también es dinero. Bravo, bueno, buena frase. Yo creo que esta es de las frases que nos vamos a apuntar, sin duda, en Tu dinero nunca duerme. El dinero ya vemos que no duerme, pero también vemos que es la información. Así que con esta información, eso sí, gratuita para todos nuestros oyentes, nos vamos derechos a la pizarra de Domingo. Bueno, Domingo, pues tenemos ya fijado el tema, tenemos parametrado al menos la descripción del concepto, pero vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, imagínate uno de nuestros oyentes, que bien podría haber sido cualquiera de nosotros hace bien poquito, quisiera diversificar su estrategia de inversión entre gestión activa y pasiva, solo por poner un ejemplo. Sabemos que las comisiones de la gestión activa son mayores que las de estrategia en pasiva, pero ¿cómo recomendarías tú esa toma de decisiones? ¿Cómo buscar la gestión activa más barata en comisiones? Si eso siempre es una buena decisión, o a lo mejor te tienes que fijar más bien en el estilo de inversión de esos gestores y luego decidir cuál es el que tiene la mejor relación calidad-precio, si hay que hacer lo mismo con la gestión pasiva o sopesar la estrategia y track record de cada uno de ellos. En fin, ¿qué dice en este capítulo tu pizarra? Bueno, lo primero que yo diría es que es importante que nos preocupe este tema o que estemos interesados, porque la industria de los fondos es de las pocas, yo casi diría que es la única que conozco, en la que en muchas ocasiones al cliente no le importa mucho el precio que le están cobrando. Es decir, nos fijamos mucho en las rentabilidades, que eso está muy bien, y además las rentabilidades normalmente vienen ya tras comisiones, con lo cual la rentabilidad pues nos ofrece una visión real de lo que está haciendo un fondo, pero bueno, en el momento de contratar también deberíamos tener muy en cuenta el precio. Esto es casi como si te vas a comprar un coche y te preocupas solo del motor, de las características que tiene. Está muy bien, pero también vas a decir, oye, ¿cuánto me va a cobrar, no? Pues algo así. Sin embargo, en los fondos muchas veces el precio, la comisión, como que lo ignoramos. Entonces, yo lo primero que le diría lo primero que le digo a las personas que me preguntan sobre este tema es échale un vistazo y preocúpate, porque quizás es por esos números que parecen bajos, ¿no? Vamos a dar unas cifras, que si el 1, el 1,5, el 2, el 0,4 tal comisión, el 0,8 la otra, ¿no? Que parecen pequeñas, pero también lo hemos dicho muchas veces, el interés compuesto actúa para bien y para mal. Es decir, un número o una cifra que puede parecer baja en un momento determinado para un año, que puede parecernos mucho, en el acumulado, si tú tienes esa inversión a largo plazo, que nosotros hemos hablado, puede acabar siendo un mordisco importante. Y luego, respecto a tu pregunta de solo tener en cuenta las comisiones, pues no, pero un poco lo mismo que estábamos diciendo antes con el ejemplo del coche, con el de cualquier otro servicio. Es decir, el precio, tú lo que tienes que hacer es conocerlo, ser consciente por lo que estás pagando. Es decir, yo creo que es importante que sepamos realmente cuáles son las comisiones, y además ahora lo tenemos más fácil que hace 10, 12 o 15 años. Ahora tenemos páginas
muchísima información a nuestro alcance, que a lo mejor hace, pues eso, 15, 20 años no disponíamos de él, pero una vez que eres consciente de lo que estás pagando, lo más importante al final es qué tipo de producto quieres y si se amolda a tus características. Es decir, nadie se compraría un coche solo porque sea el más barato, porque a lo mejor, pues yo qué sé, te compras un turismo pequeño y tú necesitas un coche familiar o necesitas una furgoneta profesional, con lo cual no va a ser nunca el precio el único determinante, pero tienes que conocerlo y saber lo que incluye. Pues con esto igual, saber si el precio de un coche incluye la garantía, incluye los cuántos años de garantía, qué es lo que te cubre, o si simplemente es la compra-venta. Pues lo mismo con las comisiones. ¿Qué estás pagando y por qué? Es fundamental, sin que eso quiera decir que sea el único parámetro al que tienes que atender. Bueno, pues yo creo que son consejos interesantes. Es verdad que siempre ponemos como ejemplo los coches para darnos cuenta un poco de lo mucho que miramos y de lo que comparamos unos modelos con otros a la hora de decidirnos, y muchas veces en estas decisiones de inversión se nos olvida el precio, ¿verdad? Cuando estamos mirando tanto la rentabilidad que nos va a ofrecer uno u otro o las características de exposición a volatilidad que puedan tener unos fondos u otros, y al final nos olvidamos quizá de uno de los temas más importantes, que es cuánto cuestan, ¿no? Así que bueno, pues ahí quedan esos consejos de tu pizarra, los anotamos para ponerlos todos encima de la mesa de cara a la tertulia. Bueno, y tiempo de tertulia ya en Tu Dinero Nunca Duerme. Hemos puesto, digamos, en sus justos términos el tema de hoy, el tema de las comisiones. Tenemos la definición que nos ha dado con mucha precisión Manuel Llamas, esos consejos que siempre saca de su pizarra Domingo Soriano y que son la sensatez hecha radio, podríamos decir, y ahora venimos, iba a decir Luigi, con el inquisidor, que no, con la primera de las preguntas en la tertulia de hoy, que siempre llega de la mano de Value School, de la mano de Luigi. Y Luigi, es un tema además que yo creo que es muchas veces por desconocido, muchas veces porque quizás hasta por despiste, a veces se nos olvida mirar exactamente cuánto estamos pagando de comisiones con un producto o con otro, y es muy importante, sobre todo porque es fundamental a la hora de hacer nuestro cálculo de objetivo de rentabilidad. Pues sí, la verdad. Y algo, me dices de inquisidor, sabes que no lo soy y que el ánimo de las preguntas nunca es poner en un aprieto a los invitados, sino, bueno, pues preguntarles para que esclarezcan ciertos puntos de la inversión que merecen ser conocidos, nada más. Y sobre conocidos y desconocidos hay mucho de qué hablar en el tema de las comisiones, porque no todas son visibles. Las hay bien obvias, que bueno, pues vemos su impacto en los fondos en cuanto nos metemos en el área de cliente de cada partícipe, cada uno se mete y mira lo que le está costando la contratación del fondo, pero es que hay otras que son un poquito más civilinas, que no son tan obvias, ¿no? Entonces, yo querría preguntar a nuestros invitados hoy por las dos, empezando que hablen de las obvias, las evidentes, las que están al alcance de la vista, que pueden ser, por ejemplo, comisión de depositaría y gestión, y luego algunas de esas comisiones o de gastos, ¿vale?, que no están tan a la vista de todos, pero que, desde luego, suponen también un lastre para la rentabilidad del partícipe. Bueno, pues Giorgio, Felipe, tema interesante, desde luego, de nivel el que tenéis hoy, todo vuestro. No sé quién quiere empezar. Empiezo yo, Giorgio. Pues sí, efectivamente, el factor comisiones es uno de los principales factores que determina la rentabilidad de una inversión, junto con el asset allocation y el propio modelo de gestión de un fondo de inversión, ¿no? De hecho, a la hora de invertir siempre hay que, nunca tenemos que confiar cuando alguien nos asegura o garantiza una rentabilidad, ¿no? Porque la rentabilidad, pues, por definición a futuro, pues, está sujeta a riesgo, con lo cual no se puede asegurar. Pero sí, lo único que se puede asegurar a la hora de invertir es que cuanto más bajas sean tus comisiones, más alta va a ser tu rentabilidad en igualdad de condiciones. Digo esto porque las comisiones realmente lo que hacen es detraerte patrimonio, con lo cual cada euro ahorrado en comisiones siempre va a ser un euro más en rentabilidad, independientemente de que los mercados suban o que los mercados bajen. Tal como hablabais antes, efectivamente las comisiones pues son un tema muy extremadamente relevante a la hora de invertir. En muchos casos el inversor medio históricamente no le ha prestado tanta atención
y eso evidentemente ha mermado su rentabilidad y también en muchos casos porque ha habido malas prácticas certificadas en el mercado por las cuales pues quien comercializaba ese producto de inversión, típicamente los bancos, pues trataban de omitir o encubrir de alguna manera pues las comisiones que afectaban a un fondo de inversión. Entonces, eso está cambiando por muchas razones, porque efectivamente pues a día de hoy la información es mucho más accesible y también porque pues ha habido varias regulaciones, entre otras la última que se llama MiFID II, que es un conjunto de leyes a nivel europeo, pues que impone todavía más obligaciones en los distribuidores de productos de inversión a la hora pues de explicar y de presentar de forma clara las comisiones. Como decíamos, hay un conjunto de comisiones que son más evidentes o más fácil de interpretar o de acceder de parte de inversor medio, que son la comisión de gestión. Por ejemplo, la comisión de gestión es una comisión que típicamente se expresa como un porcentaje sobre el patrimonio invertido. Y es una comisión, que la cobra el propio gestor del fondo de inversión, es decir, por la labor de gestionar tus inversiones y con el objetivo de alcanzar la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. Esa comisión de gestión puede tener pues una comisión adicional, que es una variación de la misma comisión de gestión, que se llama comisión de éxito. Es decir, no tan solo yo te cobro por la propia gestión del fondo, pero si obtengo pues una rentabilidad X, pues te cobro una comisión adicional por ese éxito que he tenido, ¿no? Es decir, por esa rentabilidad que te he generado. Luego hay unas comisiones efectivamente de depositaría y custodia, que son las comisiones que cobra la entidad financiera, típicamente un banco, que se encarga de guardar tu dinero y tus inversiones, administrarlos y protegerlos. Y esa es una comisión de caja fuerte, digamos, ¿no? Que se te cobra a ti como inversor para, pues mantener a salvo tu dinero y tus inversiones. Luego también, pues hay unas comisiones que se llaman de suscripción y reembolso, es decir, son comisiones que también se expresan en porcentaje y que se le cobran a un inversor, en el caso de la comisión de suscripción, a la hora de contratar un fondo de inversión, es decir, tú inviertes 10.000, 50.000 euros y a la hora de invertir, por adquirir participaciones en ese fondo que estás comprando, te cobra una comisión. Y viceversa, a la hora de vender tus participaciones, también pues te cobra una comisión, ¿no? Luego hay, y esas comisiones, es interesante que están reguladas, sus máximos están regulados por ley, es decir, que los intermediarios financieros no pueden cobrar en esas comisiones más de un tope, un X%, en el caso de la comisión de gestión es un 2.25% masiva como máximo, en el caso de la comisión de depositaría un 0.2% masiva como máximo, en el caso de la comisión de suscripción y reembolso pues un 5%, en el caso de la comisión de éxito un 18%. Comisiones más encubiertas, digamos, más difícil de entender. Hay un concepto que es muy interesante, que es realmente un concepto que tiene que ver con las comisiones, pero que genera otros problemas adicionales al inversor, ¿no? Que son las comisiones denominadas de retrocesión, ¿vale? Estas comisiones son básicamente una comisión que cobra el distribuidor del producto de inversión, típicamente un banco, es decir, aquel que te vende como inversor ese producto de inversión, y que típicamente pues está encubierta. Es decir, el inversor no la ve, no sabe que el banco está percibiendo, ¿no? Ese dinero en concepto de comisión de retrocesión por vender ese fondo. Entonces, el problema es doble. Primero, que el inversor no es consciente de aquel que le vende el fondo, pues está cobrando un incentivo, una comisión por ello, con lo cual, por desconocimiento, a falta de información, no puede tomar ninguna decisión a favor o en contra. Y segundo, todavía más importante, que esa comisión de retrocesión pues genera un desalineamiento de intereses entre quien vende, que en este caso es el intermediario financiero, y quien compra, que en este caso es el inversor. ¿Por qué? Porque si yo como intermediario financiero, y repito, típicamente bancos y bancos tradicionales, tengo un incentivo en venderte un producto que me deja más comisión a mí por retrocesión, con lo cual es más lucrativo para mí como intermediario, pues tengo más incentivos como para vendértelo, independientemente de que ese fondo, ese producto, sea el más adecuado para ti o sea el mejor que hay en el mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Que bajo ese concepto, muchas veces, aprovechándose del desconocimiento del inversor, pues el intermediario financiero lo que hace es no maximizar
la satisfacción y la rentabilidad del inversor al que le está vendiendo el fondo, sino más bien maximizar sus propios ingresos. Con lo cual, pues, claramente, pues, no hace el bien, ¿no?, para el inversor, ¿no? Y eso ha creado muchos problemas. En España, por ejemplo, esa comisión puede llegar a suponer hasta el 70% de la comisión de gestión propia del fondo, con lo cual una parte muy, muy relevante. Y evidentemente pues genera pues un problema no tan solo de comisión sino también de deslizamiento de intereses hacia el inversor final. Correcto. Creo que tengo a Manuel Llamas con la mano levantada desde hace un rato. Sí, Giorgio, dos preguntas en una. ¿Cuál es si lo tenéis calculado, cuál es el coste medio de las comisiones que se aplican en España, si son altas o bajas en comparación con otros países, y lo que supone a largo plazo el cobro de esas comisiones para la rentabilidad de la inversión de los partícipes? Y relacionado con esto mismo, ¿cómo puede saber un ahorrador, un inversor, si le están cobrando muchas o pocas comisiones? Si las comisiones que le están cobrando son excesivamente altas o abusivas o injustificadas, o sin embargo son baratas, porque me imagino que tampoco el cobro de la comisión tendrá que ver también con la calidad del producto. Si te están cobrando una comisión muy alta por un producto de muy baja calidad, lógicamente, pues ahí hay un problema. Pero a lo mejor si la comisión es alta, pero de alguna forma está justificado gracias a que es un producto de altísima calidad y que ofrece pues una elevada rentabilidad a largo plazo, a lo mejor tiene sentido. Sí, en España, según todos los estudios oficiales, las comisiones de los fondos pues son más elevadas, por ejemplo, que la media europea, ¿no? Es decir, es un mercado ineficiente en ese sentido. Es decir, que al inversor pues se le cobran unas comisiones que son más altas, ¿no?, de los equivalentes de otros inversores en otros países europeos, ¿no? Eso a nivel total, a nivel de coste agregado, que es el famoso TER, ¿no?, que mencionabas antes tú, Manuel, que es básicamente, oye, si yo invierto en un fondo de inversión, sumando todos los conceptos que acabamos de comentar, pues ¿cuánto me sale el coste? ¿Vale? El coste total que me toca pagar, ¿cuál es? ¿No? Es el famoso TER, que incluye todos los gastos corrientes de un fondo de inversión. Pues ese famoso TER se calcula que en España, en media, puede llegar hasta ser un 2.5%. O sea, incluyendo todos los costes, comisión de gestión, comisión de depositaría, comisión de éxito, suscripción en bolsa, etcétera, al inversor medio se le puede llegar a cobrar hasta un 2.5%, ¿no? Es un 2.5%, pues nos puede parecer mucho poco, pero ahora demostraremos que es muchísimo, ¿no? Es decir, es un impacto demoledor y devastador para la rentabilidad de un inversor, sobre todo a largo plazo. Nosotros, para cuantificar este impacto, pues lo que hemos hecho es utilizar, pues, realizar un ejercicio cuantitativo donde comparamos, por ejemplo, para un inversor que invierte 100.000 euros y mantiene su inversión durante 20 años, pues cuál sería su rentabilidad, asumiendo una tasa media al año de rentabilidad de un 6%, si, en tres casos. Primero, si tienen las comisiones pues más bajas del mercado. En este caso, pues cogemos como referencia pues nuestro caso de Finicent. Segundo, y que suman, pues para nuestros oyentes, para que tengan una referencia de porcentual, pues un 0.51% en media al año, incluyendo todos los costes, ¿vale? Segunda referencia, si en lugar de un 0,51%, que es el de Finicent, pues se le cobra más, pongamos un 1%, es decir, aumentar de un 0.5% al año esa comisión. Y tercero, que en lugar de un 1, pues se le cobra un 2. Ni llegamos a calcular el 2.5, nos quedamos en un 2. Entonces resulta que, haciendo los cálculos, pues un inversor que invierte 100.000 euros durante 20 años, pues con Finicent, ya descontando el efecto de comisiones, pues tendría al final del periodo 291.000 euros, es decir, una rentabilidad de 191.000 euros. En el caso de una comisión más elevada, total de un 1%, pues tendría 265.000 euros, y en el caso de una comisión de un 2% al año, pues 219.000. Haciendo las restas, básicamente, si tú tienes, aumentando de tan solo un 0.5% al año tu comisión, que parece muy poco, pues te pierdes al final del periodo un 20%, un 26% de la rentabilidad, para un total de 26.000 euros aproximadamente, perdidos en comisiones.
Y en el caso de un 2% en total, te pierdes un 72% de rentabilidad, porque claro, el efecto del interés compuesto, pues a largo plazo, como decía Domingo, pues puede ser muy bueno en el caso de comisiones bajas, pero muy malo en el caso de comisiones altas, pues te pierdes un 72% de rentabilidad que se corresponde a 72.000 euros. Es decir, es muchísimo dinero. El impacto que tienen las comisiones, por muy pequeñas que nos parezcan, a largo plazo, pues tiene un impacto muy, muy elevado. Ahora, ¿cómo puede hacer el inversor para enterarse, primero, de qué comisión le estás cobrando y segundo, comparar? Bueno, lo primero que debería de hacer es efectivamente pues fijarse en aquellos documentos oficiales que la ley obliga a cualquier proveedor de fondos de inversión a publicar, es decir, disponibles en el propio Internet. En segundo caso, en caso de duda, pues acercarse o llamar al intermediario de turno, típicamente un banco, para que les proporcionen pues toda la información pues relativa a todas esas comisiones que hemos comentado, es decir, no tan solo a una comisión en particular, sino a los costos totales de los fondos de inversión. Y pues tercero, pues comparar. Eso es muy importante, comparar. ¿Y cómo lo puede hacer? La verdad que no es tan fácil comparar de forma sencilla e intuitiva a día de hoy en Internet. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés claramente en el mercado, que no hay interés de parte, evidentemente, de los actores del mercado, que cobran comisiones más elevadas que lo debido, pues en que efectivamente pues esas comisiones sean transparentes, ¿no? Para ellos nosotros desde Finicens, que abogamos por unas comisiones no tan solo transparentes, sino las más bajas del mercado, lo que hemos hecho es crear un comparador en nuestra web donde puedes acceder y gratuitamente pues nuestro equipo de análisis y de gestión te realiza pues un estudio personalizado y gratuito acerca de tus fondos de inversión. ¿Cómo funciona? Pues nos dices, oye, tengo estos activos, estos fondos de inversión, estos fondos de pensiones, estas acciones, etcétera. Pues realmente no me entero muy bien de cómo me van o cuánto me están cobrando y qué comisiones hay, o simplemente me entero pero quiero una opinión profesional. Nos envías los datos de esas inversiones y nosotros te las analizamos y te damos el resultado, y además te lo explicamos en persona para que lo tengas más claro, ¿no? Esto, pues es un servicio de altísimo valor porque efectivamente nos encontramos con casos de inversores donde no tan solo las comisiones son muy elevadas o significativamente más elevadas que la media, sino que, peor aún, no están justificadas por la rentabilidad pues que ofrece esas inversiones. Es decir, te cobro mucho, pero rentabilidad pues te doy muy poco, ¿no? O en algún caso incluso pues negativo. Y la paradoja es que esto es todavía más grave porque los fondos más grandes en España del mercado, por ejemplo, el más grande es el BBVA Quality Conservadora, pues son fondos que no tan solo cobran comisiones muy elevadas, sino que también pues la rentabilidad que han tenido no es pobre, peor todavía. Con lo cual, claramente, pues es un problema muy grave en el mercado que afectará desgraciadamente a la mayoría de nuestros oyentes, con lo cual nosotros les invitamos a fijarse, y si no lo han hecho todavía, a mirar, a buscar pues las comisiones que tienen en su fondo, y en su caso, si lo estiman oportuno, pues recurrir a nuestro comparador de fondo en nuestra página web, finicens.com, para que les echemos una mano. Domingo, creo que estás también por ahí con ganas de preguntar. Sí, yo quería preguntarte por el otro tipo de comisiones, que son las comisiones de éxito, en dos sentidos. Uno, ¿cuál es un nivel que puede parecer razonable o cómo tendríamos que mirar esas comisiones de éxito? Y también cómo compararlas, que no sé si es posible, con las comisiones más convencionales, las de gestión. Quiero decir, ¿cómo comparar, o si hay alguna forma, un fondo que te ofrecen que tiene una comisión de éxito y una de gestión algo más baja con un fondo normal que simplemente tiene las comisiones más convencionales? Sí, la verdad que es muy difícil, pues como la comisión de éxito no tan solo es un porcentaje, sino que también va ligada al hecho de que detrás hay un criterio por el cual pues esa comisión de éxito aplica o no aplica, es decir, si es algo parametrizado y es distinto para cada fondo, es decir, cada fondo tiene sus criterios, se cobra la comisión de éxito a partir de cierta rentabilidad umbral o por un determinado periodo X, con lo cual no es algo estándar, no es algo homogéneo, con lo cual es bastante difícil, ¿no?
Sí es cierto que el impacto de la comisión de éxito pues puede ser muy potente y además pues genera ese autoengaño de parte del inversor, porque el sesgo humano que tenemos, ¿no? Por ser seres humanos, de que nos cuesta menos pagar cuando las cosas van bien, pero nos cuesta mucho pagar cuando las cosas van mal. Entonces, nos cuesta menos como seres humanos que nos cobren una comisión de éxito, aunque sea muy elevada, si ha habido rentabilidad, pero de esa forma pues nos olvidamos de alguna manera que las comisiones tienen igual impacto, da igual si la rentabilidad es positiva o negativa, ¿no? Y además, y ese es otro concepto bastante desconocido, pero muy impactante, que el hecho de que un fondo tenga una comisión de éxito puede parecer bueno, pero realmente es negativo para el inversor, primero porque evidentemente es una comisión adicional, ¿no?, a pagar, y segundo porque el hecho de que el gestor tenga una comisión de éxito a corto plazo, es decir, si este año lo hago bien, pues te voy a cobrar pues un porcentaje más elevado, ¿no? Genera ahí también pues un desalineamiento de intereses entre el gestor y el inversor, porque el gestor pues tiene más incentivos para primar la rentabilidad que va a obtener en el corto plazo, es decir, el año corriente o el año que viene, en lugar de maximizar pues la rentabilidad de inversión durante todo el periodo de proyectado de inversión del cliente, el inversor medio, ¿no? De hecho, esta es la razón principal por la que en Fincent nosotros no tenemos una comisión de éxito. Primero, porque no queremos cargar nuestros clientes con comisiones innecesarias, y segundo, porque de esa forma le mostramos a nuestros inversores que nosotros queremos su bien, y su bien es que a largo plazo obtengan la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. Con lo cual, el hecho de tener una comisión de éxito podría generar, ¿no?, ese desalineamiento de intereses por el cual, bueno, en lugar de maximizar pues el resultado a largo plazo, que es lo que pretende nuestro inversor, pues estemos fijándonos pues en los resultados de corto, que como sabemos en nuestra estrategia de inversión pasiva a largo plazo pues son irrelevantes, ¿no? Entonces, bueno, este es un concepto muy importante y en general no tan conocido por el inversor medio. Oye, Giorgio, te voy a hacer una pregunta que es que me lleva rondando la cabeza desde que os escucho. Bueno, te estoy escuchando a ti, evidentemente, porque es el que está interviniendo por ahora, pero bueno, a lo mejor también Felipe quiere aportar. La idea es que en la industria de los fondos de inversión resulta que el precio no necesariamente va a significar o implicar una mayor calidad del producto. Lo digo porque fuera de este tipo de productos estamos acostumbrados a que, bueno, el precio es una estrategia de posicionamiento de una marca que quiere dar a entender, y suele ocurrir que a mayor precio, mayor calidad. Creo que eso mismo se utiliza y funciona por parte de las empresas que venden fondos de inversión en la industria de la gestión de activos, es decir, quieren dar la idea de que cuanto más caro es el fondo, mejor lo va a hacer en bolsa, pero aquí se está demostrando que es justamente al contrario, o por lo menos que no van correlacionados. Es decir, que pagar poco por un fondo de inversión no te asegura no solamente una rentabilidad peor, sino que con frecuencia, y luego si queréis nos metemos unas estadísticas, ¿no?, te asegura una mejor rentabilidad que la de los productos por los que estás pagando una altísima comisión. Correcto. De hecho, esa es otra paradoja del sector de las inversiones, que se porta de forma distinta de los demás sectores. Es decir, si tú vas a comprar algo y lo pagas más, asumes, ¿no?, en general es que hay más calidad, ¿no?, y viceversa, ¿no? En el sector de las inversiones se ha demostrado estadísticamente, es decir, con datos reales de mercado, que no necesariamente cuanto más pagues mejor te va a ir, sino que más bien todo lo contrario, ¿no? Eso no significa que todos los fondos que cobran una comisión más elevada sean peores. Evidentemente, pues hay fondos que cobran una comisión elevada y, bueno, pues justifican esa comisión porque consiguen obtener una rentabilidad extra, ¿no? Pero si miramos a la media, la realidad es que no es así. La realidad es que en España, pues por esa poca competitividad del mercado que ha sido determinada a lo largo del tiempo históricamente, porque se había creado un oligopolio en el mercado, ¿no?, dominado por los principales grupos bancarios, pues los fondos pues te cobraban mucho y te daban muy poco, ¿no?, en media. Y eso se ha demostrado a través de muchos estudios, que la correlación entre las comisiones y la rentabilidad es inversa. Es decir,
no funciona como cuanta más comisiones voy a pagar como inversor, más voy a obtener, sino viceversa. Cuanta menos comisiones voy a pagar, más voy a obtener. Y eso es porque simplemente por una falta de habilidad en media del gestor activo, que a cambio de esa comisión que está cobrando, pues no consigue generar valor, ¿no? Y entonces, claro, comparando la rentabilidad obtenida con las comisiones, pues no te salen las cuentas. Y esa es la raíz de lo que hacemos nosotros, es el principio base. Nosotros definimos o abogamos por la gestión pasiva, que es lo contrario, es decir, ante la evidencia de que la gestión activa en su mayoría no consigue una rentabilidad extra pese a que te cobre muchas comisiones, nosotros lo que vamos a hacer es te vamos a cobrar muchas menos comisiones y además pues en media pues te damos una rentabilidad pues superior al 90%, ¿no?, de los gestores activos, ¿no? Y bajo ese principio, ¿no?, de mercado es cuando se desarrolló en Estados Unidos hace décadas pues el concepto de gestión pasiva y se ha difundido en todo el mundo y nosotros lo hemos traído a España. Correcto. La verdad que tengo muchas preguntas en la cabeza, Giorgio, Felipe, pero también mis compañeros de mesa y también Manuel está tocándome aquí en el móvil diciéndome dame paso, que quiero preguntar. Tengo una pregunta afilada para Giorgio y para Felipe. Manuel, todo tuyo. No, básicamente, Giorgio, comentabas antes el tema de las retrocesiones, que yo creo que has podido aclarar el concepto y me parece muy relevante, pero me gustaría que fueras, que dieras tu opinión sobre qué te parece, cuál es tu opinión general sobre la política comercial que aplica normalmente las entidades financieras a la hora de vender fondos. ¿Crees que la mejor forma para un inversor particular de acercarse al mundo de la inversión es, por así decirlo, la vía rápida y sencilla de hablar con tu director de sucursal y decirle, a ver, fulanito, dime o recomiéndame algún fondo de inversión que tengo aquí un dinero aparcado y me gustaría sacarle un dinero extra? ¿Crees que esa es la mejor forma de acercarse o por el hecho de que los bancos apliquen retrocesiones existe un incentivo perverso a la hora de comercializar esos fondos? Manuel, esa se la dejo, me guardo la respuesta, dejo contestar antes a Felipe porque él seguro que tiene una opinión muy clara y yo también, ¿no? Entonces, que responda antes Felipe y luego yo voy a complementar, pero vamos, la opinión va a ser muy clara, vamos. Es para nosotros habitual hablar con inversores y que nos vengan pues desde casas de gestión o incluso desde entidades financieras, desde sucursales, con estas cuestiones. Oye, no es que me han recomendado, es que tenía un dinero y le he preguntado a mi gestor qué tengo que hacer con él. Pues ahí lo que está poniéndose es de rodillas el cliente para que directamente le coloquen un producto, ¿no? Como hemos visto que en España se ha producido, por algo las gestoras, las grandísimas gestoras de los bancos, pues tienen ingresos por comisiones de gestión millonarias que en el 90% pues no justifican esa rentabilidad que le están dando a los partícipes. Me gustaría también recordar dos puntos que habéis mencionado. El primero es, la gente invierte para ganar dinero, que a veces se nos olvida. O sea, la gente invierte para ganar dinero y uno no gana ni pierde dinero hasta que no deshace una posición, que esto es importante. Hablábamos de comisiones de éxito. ¿De éxito cuándo? Con una marca de agua cada 6 meses, cada año, y estás invertido 20 años y después de 20 años te van a decir, bueno, usted tenía 1 millón de euros y ahora tiene 2, pues del millón de euros extra le vamos a quitar pues no, es un 20%, un 15%, un 2%. O sea, hay que tener cosas muy claras, conceptos básicos, no liar a nuestros oyentes ni a los inversores. Si lo que queremos es que nos coloquen un producto y que el director de sucursal o el comercial cumpla con su objetivo, cambie su coche o reciba una gratificación en forma de bonus y cumpla con lo que le pide la red comercial de su entidad o el trabajo de ventas que tiene asignado, que tiene evidentemente una comisión que se va a llevar por colocar un producto, pues vayamos preguntando. Nosotros somos o defendemos el principio de el inversor inteligente. Ese inversor crítico, que se informa, que escucha como nuestros oyentes, que dedica más tiempo, evidentemente, a ver qué hacer con su dinero, que tanto sacrificio o que tanto tiempo ha destinado a reunir un patrimonio, a reunir un capital, sea poco o mucho, sean 10.000, 20.000, 30.000 euros o sean varios millones de euros, es independiente, es el patrimonio de cada familia, de cada persona. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es acercarnos al mercado sabiendo 2 principios básicos. Cuantas menos comisiones pague,
mejor. O sea que si me está sacando la medida del mercado un 2,5% todos los años, año a año, independientemente de que el mercado me esté dando rentabilidad o me la esté quitando, pues será más conveniente que le dedique una hora y me informe de, oye, pues si el 90% de los gestores no va a tener índice de referencia, ¿qué quiero hacer con mi dinero? Si quiero jugar con mi dinero o lo que quiero es invertir, si tengo una visión cortoplacista o largoplacista. Oye, y si lo que busco son emociones o busco realmente una rentabilidad que haga que la inflación pues la bata y que dentro de 10 años no tenga menos dinero del que tengo, porque nos encontramos auténticos dramas desde que lanzamos el servicio de valoración de carteras hace ya 1 año y medio, de inversores que es que tienen menos dinero ahora que hace 10 años, menos dinero, y eso sí, el gestor o la entidad le ha cobrado su comisión año a año. Evidentemente todos les dicen lo mismo, hasta que no vendas tienes que aguantar, pero si tenía ese fondo 1.000 partícipes y ahora tiene 500, pues entre 500 tienen que soportar las decisiones del gestor, que es el drama que nos encontramos muchas veces, por la falta de paciencia y el sesgo emocional. Defendemos, como digo, el largo plazo, las bajas comisiones y en nuestro modelo de gestión pasiva el no hacer nada más que seguir un asset allocation concreto con alta diversificación. Creemos que esa es la fórmula para el éxito a largo plazo de una inversión. Para completar lo que dice Felipe, una anécdota muy llamativa, ¿no? Recientemente hemos tenido un cliente que a través de ese servicio de comparación de fondos gratuito que damos, pues este cliente tenía aproximadamente 1 millón de euros, ¿no? Invertido con un banco. Y pues no sabía muy bien qué estaba pasando con sus fondos, ¿no? Cuando le hicimos el análisis y sus costes totales de inversión, pues sumaban aproximadamente un 3%, pues su primera reacción fue, pues tampoco es para tanto, ¿no? Porque resulta que el gestor que tenía el fondo ya era como su amigo, entre comillas, y pues mira, pues la confianza que hay. Cuando le explicas que un 3% de 1 millón de euros son 30.000 euros al año y que es una nómina pagadas en un banco, incluso más que una, pues la cosa cambia, ¿no? Y eso te da claramente una visión, primero, del desconocimiento que hay acerca de las comisiones, segundo, de esa relación perversa que se ha establecido históricamente entre el gestor del banco, el comercial del banco, la oficina, el señor que está sentado en la oficina y aquel que acude ahí para comprar un fondo, y también, pues el impacto demoledor que puede tener. O sea, 30.000 euros cada año, pues si te ahorras la mitad, pues ya son 15.000 euros más, ¿no? Sin hacer nada, sin mejorar la rentabilidad, ¿no? Si dejamos todo como está y en lugar de 3% te cobran 1,5%, la mitad, pues ya son 15.000 euros más cada año. En 10 años son 150.000, ¿no? Es muchísimo dinero. Y eso es un lastre que afecta a la mayoría de los inversores y que nosotros, en nuestra misión de didáctica y de información y de transparencia, pues tratamos con todas las herramientas que tenemos de abrir los ojos, ¿no? a los inversores por su propio bien. Ahora, ¿qué ocurre? Evidentemente, ocurre que una vez que los inversores hayan entendido estos conceptos básicos, pues el paso natural que realizan es pasarse a Finicens, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos conceptos que acabamos de hablar nosotros los personificamos como empresa, ¿no? Y eso pues nos da una razón más para seguir luchando en esta batalla, ¿no? Que nosotros la definimos, esta cruzada, ¿no? De evangelización del mercado. Sí. Y efectivamente pues es una lucha que hace mucha falta tanto a nivel económico como social, ¿no? Sí, quizá esa labor casi evangelizadora, Giorgio, que hombre, con toda la modestia, pues también estamos intentando llevar a cabo desde aquí, desde Tu Dinero Nunca Duerme, totalmente, un poco para abrir los ojos a los inversores y que sepan, pues desde que el tener dinero metido en una cuenta a la vista, en un depósito, pues hace que la inflación se te vaya comiendo esos ahorros y te vayas quedando poco a poco sin ellos, esos ahorros que tanto han costado conservar o han costado ganar, bueno, pues para evitar que se los coma la inflación o para, como el caso del programa de hoy, para que sepamos analizar quizá esa relación que buscamos siempre que compramos algo. Compramos un ordenador, buscamos la mejor relación calidad-precio. No necesariamente buscamos el ordenador más barato o no necesariamente buscamos el ordenador más caro. Hay ordenadores carísimos
que luego salen muy mal porque han dado gato por liebre y los componentes no son buenos. Hay algunos por los que pagas mucho dinero, pero realmente estás pagando mucha calidad. Lo mismo sucede con los coches. Bueno, pues algo parecido, aunque no necesariamente es alineado, pero algo parecido sucede con los fondos. Al menos tienes que preocuparte por saber cuánto estás pagando realmente por cada contratación de productos de inversión. Yo creo que eso es un resumen muy importante en el día de hoy. Es importante enterarse de cuánto vas a pagar por ese producto en el que te has fijado, que te están comentando o que te puede llegar a convencer. Has de saber exactamente cuánto vas a pagar en comisiones, más allá de luego, evidentemente, saber cuál va a ser el tratamiento fiscal de ese tipo de productos, porque eso también va a restar rentabilidad a lo que saques, o va a restar resultado. Y luego, por otro lado, bueno, pues tienes que ver y comparar si efectivamente, como tú bien decías, Giorgio, en una de tus reflexiones, esa comisión que te van a cobrar, eso que vas a pagar, está o no justificado. Yo creo que eso es una cuestión fundamental, y creo que productos como el vuestro, como el de Finicens, es el que pone al final negro sobre blanco cómo es importantísimo mirar la relación calidad-precio, porque, como bien decías, dentro del mundo de la distribución, de la gran distribución de fondos de inversión en España, hace que esa media de comisiones se vaya hasta ese 2,5% que estabais comentando, sin que precisamente los resultados de rentabilidad que están ofreciendo el 90% de esos fondos de las grandes distribuidoras estén dando rentabilidad que justifique el cobro de ese tipo de comisiones. Es muy importante abrir los ojos en este sentido. Nosotros a nuestros oyentes siempre le decimos: interésate cada vez que el comercial de tu oficina, ese que ya es tu amigo porque llevas toda la vida yendo a la misma oficina, de la misma esquina de la calle en la que llevas viviendo toda la vida, bueno, pues cada vez que te diga: oye, hay un fondo muy interesante aquí o allá, preocúpate de preguntarle, entre otras cosas, cuáles son la totalidad de las comisiones, tanto las evidentes como las que no se ven, para intentar, bueno, pues al menos estudiar o decidir si efectivamente es un producto que se ajusta a lo que tú estás buscando o no se ajusta. Y después de todo esto, que he intentado resumir un poco el espíritu del programa de hoy, sí que tengo a Domingo, que te tengo que decir que estamos ya en el límite de tiempo. Te pido que no seas no te extiendas demasiado en tu pregunta de ahora, Domingo. Nada, simplemente, ¿cómo saber cuando el mismo producto, sobre todo estoy pensando en fondos que los puedes contratar directamente con la gestora, pero mucha gente los contrata a través de su sucursal, si esa contratación a través de un intermediario te va a suponer un sobrecoste o no? Porque muchas veces la comisión que aparece en el documento es la misma y uno puede pensar, que puede ocurrir además en algunos casos, que simplemente es un acuerdo entre ellos por el que el fondo le paga parte de la comisión al comercializador y ya está, pero puede haber otros casos en los que haya doble comisión. Haya doble comisión. Entonces, en ese caso concreto, ¿hay algo en lo que nos tengamos que fijar? ¿Es mejor ir directamente siempre en directo al fondo? Puede haber personas que prefieren hacerlo a través de la sucursal, pues bueno, por muchas razones. ¿En qué fijarse en esos casos? Pues en la mayoría de los casos, como es obvio, pues ya cuantos más intermediarios haya en la cadena de valor, más elevada va a ser la comisión. ¿Por qué? Porque hay que repartir esa comisión entre más personas, ¿no? Con lo cual, en general, en igualdad de condiciones, si compras un fondo a través de un intermediario, que puede ser la sucursal de tu banco, pues te costará pues o igual o más, ¿no?, que si lo compraras directamente en la fuente, ¿no? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, pues en ese proceso la digitalización que nos ha permitido hacer en los últimos años, pues desintermediar ese canal de sucursal bancaria, con lo cual poder prescindir de esas comisiones que son muy jugosas, es decir, el 70% de la comisión de gestión que se le cobra al cliente, y poderle ofrecer a través de una solución totalmente digital, como en nuestro caso de Finicens, pues el mismo servicio, de hecho mejor, pero con menos costes, ¿no? Simplemente por evitar ese intermediario, ¿no? Y también, bueno, pues una cosa que siempre nosotros recomendamos es preguntar. O sea, exigir, o sea, cuando hablas con tu gestor o vas a la sucursal, exigir, porque además es tu derecho por ley, y no ley solo en España, sino a nivel europeo, pues exigir que se te proporcione toda la información relacionada con tu inversión, que además, por normativa europea, tiene que estar presentada en unos formatos estándares, es decir, que no haya, margen para trucos, ¿no?, para esconder información, ¿no? Con lo cual, hay que exigir que te lo den y que te lo estudies, evidentemente, ¿no?
Y esta es la manera mejor, porque además pues es un compromiso legal que el banco tiene contigo, es decir, no te puede mentir ni te puede omitir. Ya por fin, ¿no? Hace unos años se podía, ¿no? Ahora ya no. Y eso es fundamental. Luego habrá entidades que sean más o menos transparentes ya de partida, con lo cual pues pongan en escaparate esas comisiones y esas condiciones y quienes menos, ¿no? Pero en todos los casos, ante la duda, pues lo mejor que se puede hacer es exigir pues esa información directamente de tu proveedor de fondos de inversión. A mí quien más me exige, Giorgio, es el reloj, y en este caso el reloj me dice que llegamos casi al final del programa, así que, oye, recordaros una cosa muy importante a todos y a todos los que nos oís, y es que si os habéis perdido alguno de los programas de Tu Dinero Nunca Duerme de las semanas anteriores, solo tenéis que acudir a los podcasts. Tenéis los podcasts en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, también lo podéis escuchar en las plataformas de radio o de Value School. Estoy seguro que incluso en Finicens pondrán un enlace al programa de hoy, sin ninguna duda, y a los otros muchos en los que han participado. Así que no tienen excusas para escucharnos a través de podcast, y lo hacemos gracias a IG Market, que nos trae los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme. También tenemos que decirles que si quieren ustedes dar un pasito más en esto de la inversión y estudiar algo y formarse algo más, pues pueden hacerlo con el curso de Inversión y Gestión Patrimonial de Estrategias de Inversión y Libertad Digital, llamando al teléfono 91 523 9722, 91 523 9722, o entrando en libertaddigital.com. Y con todas estas recomendaciones, dejen ustedes un hueco, porque vienen las más importantes, las que trae como cada semana Value School. Hola, soy Andrés Allende de Cobas Asset Management y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Luigi, yo creo que uno de esos programas en los que aprendemos muchas cosas y sobre todo nos damos cuenta de que tenemos una responsabilidad a la hora de tomar decisiones de inversión, y es que intentemos evitar que nos estén colando gastos o costes, mejor dicho, que no teníamos previsto. Bueno, y es que este está, estudiadísimo. Es uno de los factores que más lastra, determina y perjudica la rentabilidad, con lo cual hay que tener muchísimo ojo. Vamos con 4 artículos que he seleccionado. El primero de ellos se titula ¿Qué comisiones se pagan por contratar un fondo de inversión? La de suscripción, reembolso, gestión y custodia, entre otras, explicadas muy bien en un artículo de Rankia que escribió Samuel Izquierdo, y que nos explica con mucho detalle las comisiones aplicables al contratar uno de estos productos de inversión y la legislación que las ampara. Después, un artículo del blog de Value School titulado Cuidado con los costes de gestión, porque para hacer rentable un gestor activo no solamente tendrá que batir a su índice de referencia, sino que tendrá que hacerlo bastante por encima del coste de las comisiones que cobra a sus inversores, ¿de acuerdo? Es como empezar una carrera, un sprint a la pata coja. El gestor activo parte en desventaja por esto mismo. En tercer lugar, otro artículo para aquellos que más que indexarse con fondos lo quieren hacer a través de ETFs. El artículo se titula 4 consideraciones para invertir en ETFs. Es un artículo muy útil también del blog de Value School, que advierte sobre estos 4 factores que hay que tener muy en cuenta para que nuestra cartera de ETFs sea óptima en cuanto a la rentabilidad. Y por último, un artículo también del blog de Value School, hemos escrito bastante sobre esto, es un tema importantísimo, que centrándose en el IBEX 35 demuestra con datos, ¿de acuerdo?, que sobre el papel cualquier producto de inversión lo aguanta todo, pero todo menos su coste y el efecto de la inflación, que también hay que tener en cuenta. Se titula Productos de inversión cuando el vaso está medio vacío. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Déjame que sume a estas, Giorgio y Felipe, esa comparativa que tenéis, ese servicio que tenéis para averiguar qué comisiones estamos pagando en nuestros productos de inversión y que tenéis habilitado en Finicens, que habéis explicado fabulosamente bien. Y, por supuesto, que todo aquel que esté interesado en Finicens, Giorgio, Felipe, puede llamaros y preguntar exactamente qué se cobra de comisión por cada uno de los productos, ¿cierto? Efectivamente, pueden contactar con nosotros, visitar nuestra página web en finicens.com o llamarnos por teléfono al 910-483-004, 910-483-004 y solicitar una valoración gratuita de su cartera de fondos de inversión y hablar con uno de nuestros gestores patrimoniales. Bueno, pues más fácil, desde luego, no se lo podemos poner. Así que ya lo saben, no tienen excusa para pagar €1 de más en su producto de inversión. Giorgio, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. A vosotros.
vosotros. Gracias a vosotros. Luigi, gracias infinitas, como siempre, como cada domingo, por tu compañía, por tu sabiduría y por tus preguntas en Value School, desde Value School, en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias también a Manuel y a Domingo, mis compañeros de Fatigas aquí en la radio cada semana. Muchas gracias, Domingo. Y a todos ustedes, gracias por su compañía. Ya saben, no tienen excusa para seguirnos, tienen que hacerlo o en directo o a través de podcast. Pueden hacerlo de cualquiera de las maneras que quieran. Y desde luego yo a lo que les invito es a que se queden con la mejor programación, que es la de Es Radio. Así que hasta la